Conociendo Roma. El arco de Constantino. Al lado del Coliseo se levanta un famoso arco triunfal, el arco de Constantino. Constantino fue uno de los emperadores romanos más influyentes de nuestro presente. Un hombre que no solo cambió la historia, también cambió los tiempos, literalmente. ¿Les gustaría conocer su historia? El Imperio Romano del siglo III estaba fragmentado y sacudido por conflictos internos e invasiones de los bárbaros. El emperador Diocleciano había dividido el imperio en 4 regiones, bajo el dominio de 4 coemperadores. Uno de estos coemperadores era Constancio, el padre de Constantino, quien gobernaba en la zona de Hispania, Galia y Britania. El año 306, al morir Constancio, el ejército proclama coemperador de esa región a su hijo Constantino, un valiente militar, quien se propone con firmeza volver a unificar el imperio. Casi al mismo tiempo, Magencio usurpa el poder en Roma y se nombra también coemperador, controlando gran parte de Italia y el norte de África. Constantino se propone derrocarlo y viaja desde las Galias hasta Milán para cerrar un trato con otro coemperador, Licinio. Deciden ayudarse mutuamente para derrocar a Magencio y posteriormente repartirse todo el imperio. Licinio se desplazó al norte a controlar las invasiones de los bárbaros y Constantino tomó dirección a Roma. Al llegar, sitió la ciudad protegida por sus impenetrables muros. Magencio dudaba si debía salir a enfrentar las tropas de Constantino o permanecer tras los muros. A las afueras de Roma, Constantino también estaba inquieto, pues sabía que su ejército era inferior numéricamente a las tropas de Magencio. Y es aquí donde la historia se mezcla con la magia y la tradición. Se dice que Constantino tuvo una visión. Alrededor del mediodía vio en el cielo el signo de una cruz luminosa y que, según dijo, tenía una especie de letra P superpuesta. Eran las 2 primeras letras en griego de la palabra Cristo. Y según dijo, sintió una voz que le decía: con este signo vencerás. Constantino ordenó a sus soldados que pusieran este signo cristiano en sus escudos. Constantino se encontró con Magencio en el puente Milvio, sobre el río Tíber. El ejército de Constantino luchó con valentía y empujó a las tropas de Magencio hacia el río Tíber que estaba a sus espaldas. Sin otra alternativa, los soldados de Magencio y el mismo emperador intentaron huir cruzando el río a nado, pero sus pesadas armaduras les impidieron nadar y murieron ahogados. El cuerpo sin vida de Magencio fue encontrado flotando en el río días más tarde. Al vencer a Magencio, Constantino se hizo devoto del dios cristiano, pero al parecer nunca lo consideró como la única divinidad, pues no dejó de adorar a los otros dioses romanos. A partir de entonces, estaría toda su vida con un pie en el paganismo y otro en el cristianismo. Con la derrota de Magencio, todo el imperio occidental pasó a manos de Constantino y dejó el oriente para Licinio. El cristianismo dejó de ser perseguido en todo el imperio. Para conmemorar el triunfo sobre Magencio, Constantino mandó a construir este hermoso arco de triunfo, que curiosamente no tiene imágenes cristianas, pero sí imágenes de Diana, Apolo, Hércules y dioses paganos. En la inscripción superior puede leerse: al emperador César Flavio Constantino, el más grande, pío y bendito Augusto, porque él, inspirado por la divinidad, ha liberado al estado del tirano. Las palabras inspirado por la divinidad han sido muy comentadas. La vaga expresión puede verse como un intento de contentar a todos los posibles lectores, al ser deliberadamente ambigua y aceptable tanto por paganos como por cristianos. En el año 313 después de Cristo, Constantino y Licinio emitieron conjuntamente el llamado Edicto de Milán, que decía: garantizamos libertad a los cristianos y a todo el pueblo para que elijan la religión que deseen, para que sea cual fuera la divinidad que se encuentre en los cielos, permanezca apaciguada y sea favorable a nosotros y a los que están bajo nuestro gobierno. Constantino
no solo dejó de perseguir a los cristianos, también les facilitó edificios públicos para sus reuniones. En las ruinas del Foro Romano se encuentran los restos de la llamada Basílica de Magencio, un gran edificio destinado a la administración de justicia y a los tratos comerciales. Constantino entregó este enorme edificio para que fuera utilizado por los cristianos en sus cultos. Es por eso que el término basílica acabó convirtiéndose en sinónimo de una gran iglesia o catedral. Constantino se autoproclamó líder de la Iglesia cristiana y se nombró a sí mismo Pontífice Maximus, es decir, el sumo pontífice y líder de todos los cristianos. En esta basílica hizo colocar su famosa estatua colosal de Constantino, para que todos los cristianos lo reverenciaran como su líder. Algunas partes de esta gigante estatua se encuentran en el Museo del Capitolio en Roma y nos permiten conocer cuál era el rostro del emperador. En Roma ordenó construir una iglesia donde se creía estaba la tumba del apóstol Pedro. Esta iglesia se levantó en el mismo lugar donde posteriormente se construiría la Basílica de San Pedro, en la actual Ciudad del Vaticano. La familia de Constantino, incluyendo su madre Helena y su hijo Crispo, se convirtieron también en el cristianismo. Su madre Helena viajó a Tierra Santa y quiso averiguar si había algún registro del lugar de nacimiento de Jesús. Los lugareños le mostraron una pequeña cueva en la ciudad de Belén, donde, según cierta tradición, podría ser el lugar. Ella convenció a Constantino para que construyera una iglesia ahí, la que es hoy conocida como la Iglesia de la Natividad, en la actual Cisjordania. Helena, en Jerusalén, también identificó el supuesto lugar de la crucifixión de Jesús y decidió construir un santuario apropiado en el lugar. La famosa Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados de la fe católica. Los primeros cristianos, siguiendo el ejemplo de Jesús y de los apóstoles, descansaban y guardaban el sábado bíblico como día de reposo semanal. Pero Constantino, el 7 de marzo del año 321, decretó el domingo como día de descanso para todo el imperio. El domingo era el día más importante para los romanos paganos, por ser el venerable día del sol. Constantino estaba dando un giro a la historia, y como pontífice máximo estaba creando una religión a su medida. Pero volvamos a la historia. Tiempo después de haberse dividido el imperio entre los emperadores Constantino y Licinio, se deterioró las relaciones entre ellos. Después de 9 años de compartir el poder, surgió en Constantino el deseo de ser el único gobernante de todo el imperio. Licinio había reanudado las persecuciones a los cristianos y esa fue la excusa perfecta para atacarlo. Constantino ordenó que sus legiones marcharan contra su rival de Oriente. En la batalla de Crisópolis, Constantino se alzó como vencedor y se consolidó como el único gobernante del imperio. Había logrado volver a unificar el imperio romano, pero ahora bajo la nueva fe cristiana. Para consolidar su presencia en el oriente del imperio, quiso fundar una ciudad completamente nueva, que llevaría su nombre, Constantinopla. Se convertiría en la capital de su imperio. Hoy la conocemos como Estambul, en la actual Turquía. En la ceremonia de dedicación de la nueva ciudad se presentó coronado con la diadema de rayos solares de Apolo, haciendo otro guiño al paganismo. Constantino, ya viejo y enfermo, solicitó ser bautizado. Murió a los pocos días de su bautismo, tras haber gobernado más de 30 años. En resumen, podemos concluir lo siguiente. El emperador Constantino fue el primer sumo pontífice de la Iglesia romana. En el siglo IV, Constantino instituyó una nueva religión, un sincretismo entre cristianismo y paganismo. La Iglesia recibió ventajas temporales y aceptó los nuevos símbolos. Constantino impuso el cambio del día del culto de sábado a domingo, y así ha quedado hasta hoy. Se dice que probablemente su conversión al cristianismo fue solo una estrategia de poder para convertirse en el único líder político y religioso del imperio. Quizás su supuesta visión fue un invento para presentarse frente a sus tropas como ungido por la divinidad. Solo podemos especular, pero lo que sí es seguro es que después de este hombre, el mundo nunca volvió a ser el mismo.
Si les gustó el video, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. ¡Hasta pronto!